Buenos días. Les voy a pedir que abramos la palabra de Dios. Muchas gracias por la oración, hermana. Realmente ya venimos tocadas, ¿no? Con el tema que puso Mónica y bueno, y ahora Dios nos está hablando. Les voy a pedir que abran en el libro de Ruth. Ruth está entre Jueces, en el libro de Jueces y el libro de Josué. De Primera Samuel, las que tengan, no sé, en la página 345 está en mi libro. No sé si alguien quiere leer todo el capítulo 1, es importante que lo leamos y otra hermana que lea Santiago capítulo 3 a partir del versículo 13 hasta el 18. Hola, buen día, Evelyn. ¿Querés que lea? Sí. Si quieren, hermanas, leo los 5 primeros capítulos y después la que quiere seguir, si no, sigo leyendo. Bueno, empezamos a ver. Ruth 1:1. Sí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y hablaron allí y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, o sea, Noemí, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Quién puede a partir del 7? Mabel. Dale. Ahí Raquel quería leer, pero está muteada, Raquel. Ahí vi que levantó la mano Raquel. Sí, ahí las desmuteo, Ahí está. Ahora pueden desmutearse la que quiera leer. Ahí está, Raquel. Amén. ¿Leo los siguientes versículos, mi hermana? Sí, por favor, Raquel. Amén. Amén. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ellas.
Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí, que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le Raquel, respondía, amén, Raquel, lee directamente el 22, el último. amén, amén. Y así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Bien, ahora vamos a leer Santiago, capítulo 3, versículo 13. Nos habla acerca de la sabiduría de lo alto. Del 13 al 18. ¿Quién quiere leerlo? Leo, hermanas. Sí, por favor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, incontención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, bien, muchas gracias. Aprender a decir que no. Vamos a hacer hoy muchas preguntas. La primera, ¿cuál es mi meta espiritual? No sé si pueden compartir pantalla. ¿Hay alguna posibilidad? Bien, yo les voy a pedir, pasemos a la segunda. Aquí les he puesto una serie de pautas, no, de estrategias a ver de cuál es mi meta espiritual. Cuando me hicieron esta pregunta, la verdad que quedé choqueada, porque en realidad estamos tan afectadas por lo que es nuestra sensualidad, como dice aquí la palabra, y todo lo que nos rodea, que cuando te preguntan cuál es tu meta espiritual, es como que quedamos descolocadas. Bueno, cada una contesta en el chat. A ver, del 1 al 8, ¿cuál creen ustedes que es la meta espiritual por excelencia? Estar ante que todos en las reuniones de la iglesia, formar parte de todos los ministerios, saber de todo, ser como Cristo, escucharme a mí misma, ser la que siempre tiene la última palabra, someterme al proceso de la madurez cristiana, obedecer a Dios. Bien, bien, aquí estoy viendo que la mayoría está contestando la número 4. Perfecto. Si no te has planteado todavía cuál es tu meta cristiana, Dios quiere que nuestra meta espiritual, y que sea la meta en todo, porque no podemos ser mujeres divididas, sea ser como Cristo. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas por las cuales, pasemos al otro power, cuáles son las posibles causas por las cuales nosotras no podemos imitar a Cristo? Me enojo con facilidad, hablo sin pensar, me paso el día sin saber en qué estoy fallando, hay falta de planificación, me domina el orgullo, la autosuficiencia, yo puedo sola. Nosotras las mujeres somos muy propensas a esto. Me cuesta obedecer,
me cuesta rendirme a Dios, tengo miedo de que me vaya mal, me dejo seducir por las redes sociales, pasando horas frente a la pantalla que puede ser de un televisor, de un celular. Bueno, cada una de nosotras, chicas, tenemos estos son puntos que yo los he puesto mirándome a mí en mi diario vivir y un poco lo que conversamos en los grupos con las chicas en la iglesia. Por lo tanto, vamos a poner la base para que podamos nosotras tener sabiduría y aprender a decir que no o hablar las palabras que Dios quiere que hablemos y no la mía. Alguien puso por ahí en el chat el orgullo, sí, tal cual, chicas. Y el orgullo me lleva a todas las demás. Y después digo, pero ¿qué ha pasado aquí? Y estoy totalmente descolocada. Me enojo con facilidad, sí, también. Bien, vamos al otro, a la otra plantilla. Mi principio. ¿Cuál es mi principio? Cuidar mi conducta, que dice 1 Pedro 3, del 1 al 2. Si bien aquí se refiere a las mujeres, Pedro le habla a las mujeres casadas, es un principio general y se aplica a todas, chicas. Que otras vieran mi conducta, mi conducta casta y respetuosa, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra. Dice Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ahora, ¿cómo hago para manejar mis acciones y mis reacciones frente a las actitudes de otros? Yo quiero ser casta, quiero ser respetuosa, pero a veces me gana el impulso. ¿Qué es lo que está fallando? Pasemos a la otra placa. Es importante resaltar que los demás y no yo son responsables de sus acciones delante de Dios, pero yo soy responsable de los cambios que necesitan producirse en mí, ¿sí? Yo soy responsable de los cambios que Dios necesita producirse en mí, no de los cambios que se necesitan producir en otros. Muchas veces me dicen, vos me pretendes cambiar. Y puede ser que sí, he cometido muchos errores, pero Dios me enseña y me está enseñando que la que debe cambiar soy yo. Y esto es parte de un proceso, por lo cual deberíamos llegar a ser más como Cristo, conformadas a su imagen, tal como lo declara Romanos 28, en la última parte, Romanos 8:29, perdón, en la última parte cuando dice para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y puesto que mi meta es la de ser como Cristo, tengo que esperar que este proceso continúe a través de mi vida y que solo termine cuando Él se manifiesta y sea como Él es. 1 Juan 3:2. Ahora, ¿cómo lo hago? Primero, pídala a Dios. Acabamos de leer en Santiago, capítulo 3, de qué se trata la sabiduría de lo alto. Santiago capítulo 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Ahora, el orgullo, la autosuficiencia, me hace que yo me ponga metas y diga, no, cuando esté de rodillas, cuando esté en un lugar tranquilo, y a veces eso no se da, chicas. Ayer me decía una de las cuidadoras de mi hermano que ella no tiene un lugar para orar, que ella ora en cualquier momento, en cualquier lugar, cosa que me parece perfecto. No vamos a estar esperando si no lo tenemos, pero que sí encuentra en medio del caos en el que vive en su casa, un espacio donde ella puede orar. Bueno, a veces el orgullo nos lleva
a ponernos trabas que Dios no nos pide. Miren qué sencillo que es. Aquí Dios te dice, pedime, pedime. ¿Y qué te dice Él? Que te la va a dar abundantemente y sin reproches. Una de las definiciones de sabiduría es aquella dotación del corazón y de la mente que se necesita para la correcta conducta de la vida. La sabiduría no solo es una especulación filosófica ni un conocimiento intelectual, es un estilo de vida práctico aplicado. No es solo tener algo en la cabeza, es aplicarlo para que llegue a ser parte de cada una. Ahora, vamos a analizar cada parte. Dios nos da a todos abundantemente, dice el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 25, uno de mis preferidos. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dios está siempre dispuesto a enseñarme y Él nunca me suelta. Soy yo la que me alejo. Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino sobre el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y dice que Él nos da la sabiduría sin reproche. Dios lo promete a todos los que se lo piden. Todo creyente puede pedir y recibir el precioso don de la sabiduría. Dios te da una mente renovada para que conozca su perfecta voluntad. Ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? Tenemos que sacrificarnos. La vida cristiana es una vida de sacrificio, como todo en la vida. ¿Ah? Hay disciplinas que nos conducen a la madurez cristiana. Vamos a poner la pantalla. ¿Cuáles son esas disciplinas? La pregunta que yo te hago es, ¿en qué punto te encuentras hoy? Las mayorías de las mujeres que no comprenden a Dios y que Dios tiene un plan determinado para sus vidas, posiblemente se toman la vida tal y como se les presenta, en posición horizontal y humanística, como hoy nos pretende influenciar la sociedad y la corriente en todos los ámbitos filosóficos. Viven el día a día y terminan en un callejón sin salida. Ahora, la pregunta que te hago, ¿dónde estás? ¿Te las arreglas por vos misma? ¿O vas empujada rápidamente, te levantas y a lo que sea, sin pensar a las demandas que vienen, a las urgencias, a lo que te demanda la familia, y pierdes el control del hogar, de lo que realmente Dios te está pidiendo, y vas empujándote rápidamente y no sabes cómo remediarlo? O tal vez en tus oídos está sonando el ruido del desastre, ante el cual te sientes incapaz de afrontarlo porque te ha dominado el temor, la angustia y la desesperación. Mira, Dios dice, si no has conocido a Dios todavía, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. Hoy Dios, con todo amor y ternura, te está estableciendo su mano y te está diciendo, búscame. Él envió a su único hijo, a Jesucristo, para que ocupe tu lugar. Nosotros somos pecadoras por naturaleza, somos personas que hemos ofendido a Dios, estamos separadas de Él, pero Él, viendo esto y en su infinita misericordia, mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Esa cruz donde Jesucristo fue colgado y donde Él murió, Él venció y derrotó la muerte, venció el pecado y resucitó. Al derramar su sangre, Él te limpia de todo pecado.
Pero es importante que vos creas que sos pecadora, que te arrepientas de lo que has hecho, que le pidas perdón a Dios por lo que has hecho y que le recibas en tu corazón. Una oración de fe es suficiente. Señor, reconozco que soy pecadora. Reconozco que te he ofendido. Hoy quiero tener una relación con vos. Quiero vivir contigo. Si así lo haces, el Espíritu Santo y lo recibes en tu vida, viene a morar inmediatamente en tu vida y pasas a ser hija de Dios y el Espíritu Santo mora en tu vida. Ahora, las que ya somos salvas chicas, sabemos que nos espera un lugar fabuloso que hace que valga la pena el sacrificio que tenemos que hacer día a día. Las disciplinas espirituales nos conducen a la madurez cristiana, lo cual es un proceso que lo vamos a hacer en dependencia y de la mano de Dios, quien nunca nos suelta. La pregunta que yo te hago, ¿gira tu vida alrededor de Jesús? ¿Estás experimentando que es Jesús quien satisface? Vamos a pasar. Dios en primer lugar. Chicas, muchas veces dicen, mira, perdón, volvé a la anterior. Muchas veces nos dicen, mira, vos puedes orar en cualquier momento del día. Sí, por supuesto. Pero Jesucristo se levantaba muy de mañana y oraba. Nos dice el Evangelio de Marcos. Yo cuando me levanto en la mañana estaba pensando qué es lo primero que hago. Me tomo mi mate, desayuno. ¿Por qué? Porque si no estoy en mi misión. Bueno, ¿cómo pretendo yo empezar el día si no he estado con Dios primero? Entonces esto me exige un sacrificio en el cual yo o la noche anterior o en un momento del día anterior planifique a qué hora me voy a levantar. Tiene que ser la primera hora, el primer tiempo. Tiene que ser un tiempo para Dios. Entonces tiene que ser primera hora, tiene que ser el primer tiempo, lo primero que haga para Dios, y tiene que ser un tiempo para Él. Puede ser 15 minutos, puede ser 20 minutos, pero ese tiempo tiene que ser para que yo pueda nutrirme de su palabra, yo pueda escuchar lo que Él tiene para mí. Y siempre ir con un papel para anotar al lado todo lo que el Espíritu me vaya recordando. Por supuesto, dejemos lejos el celular, y si a la mente me viene, tengo que hablar a fulano, a sultano, porque nos pasa, bueno, anotémoslo en el papel, pero no permitamos que el celular interfiera en nuestra relación con Dios. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Toda nuestra vida tiene que converger en un punto concreto, Cristo. Solamente así vamos a poder hacer mujeres integradas en todo el sentido de la palabra. Jesús dijo, todo reino dividido, poneme agua caliente, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, ¿estás en la presencia de Dios? Ojo, que si estamos divididas, contra nosotras mismas estamos divididas. Dios no debe encontrar nada en mi corazón, ni en tu corazón, que compita con Él. Hay una historia de la primera reina Isabel, en donde ella
le pide a un hombre que se ocupe de sus negocios en el extranjero, un cierto hombre. Me gustaría ir, le contestó este hombre, pero no me es posible. Mis negocios requieren mucha atención y se resentirán de verdad si yo me fuese. Caballero, le replicó la reina, si atiende usted a mis negocios, yo me ocuparé de los negocios de usted. Entonces, decida hoy usted si vale la pena que Dios ocupe el primer lugar en su vida. Y esto requiere un sacrificio. Ahora, la segunda disciplina, practicar estar en su presencia. Cuando permanecemos continuamente en la presencia, las palabras que pronunciamos no las hablamos por iniciativa propia. Es el Espíritu Santo el que nos está recordando, el que nos está diciendo. Es el Padre que está en nosotras el que hace la obra. Entonces, viva usted momento a momento, consciente, y si te has desviado, volvé. No dejes que la culpa te estanque. Confesar, la confesión es una herramienta que Dios nos ha dado. Tenemos un abogado por excelencia. 1 Juan capítulo 1 nos lo dice, que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el Cristo. Él fue el primer abogado que entró al cielo. Entonces, ¿cómo? Si yo tengo un abogado, no le voy a ir a confesar lo que he hecho y ponerme bajo sus pies y dejar de lado mi orgullo, dejar de lado mi autosuficiencia. Dice el Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Otra disciplina, reserve celosamente un tiempo determinado para cada día, para dedicarlo a estar a solas con Dios, y Jesús lo hizo. Él envió lejos a las multitudes y oró, Mateo 14:23. Y vayan poniéndose metas de buscar a Dios durante tiempos más prolongados. No es necesario que estés a sola en tu casa porque a veces la vida no nos permite, pero sí lo puedo hacer en una espera, en una sala de espera, lo puedo hacer mientras voy en el colectivo. Bueno, cada una tiene su estrategia. Hoy tenemos el celular, podemos leer la Biblia en el celular en lugar de estar distrayéndonos con las redes sociales. No son malas, son buenas si las sabemos usar sabiamente, pero tenemos que aprender a manejarlas y no que ellas nos manejen a nosotros. Y por último, tenemos que asistir a la iglesia. No podemos, chicas, tener una vida en dependencia de Dios sin ir a la iglesia. Anoche esta amiga cuidadora de mi hermano me decía, yo no voy a ningún lado. O si voy aquí y voy allá. No, mal hecho. En primer lugar, ninguna iglesia es perfecta. En todas las iglesias vas a encontrar problemas. Pero ¿sabes una cosa? Dios te pide que vayas a la iglesia. Jesucristo nos dejó un ejemplo. Dice en Lucas 4:16, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Es en la iglesia donde Dios me necesita. ¿Para qué? Para que yo pueda ejercer los dones que Él me ha dado y para que yo me alimente y reciba la palabra. Pero me hace frío, estoy muy cómoda en mi casa, llueve. Nada de esto te excusa. Hay gente que ha preparado, hay gente que ha ido a abrir la iglesia, hay personas que con fidelidad han ido a limpiarla y vos te vas a quedar en tu casa. Hay hermanas que me dicen, bueno, yo lo veo por YouTube. ¿Y qué ganas con eso? La pandemia nos ha beneficiado porque hemos podido llegar a la virtualidad.
pero sí nos ha perjudicado porque hay muchos creyentes que se han estancado por quedarse en sus casas. Yo pierdo cuando me quedo en mi casa. ¿Por qué pierdo? Porque pierdo de ministrar a esa persona nueva que llegó a la iglesia. Pierdo de ministrar a ese hermano que vino mal a la iglesia y que necesita mi palabra. Pierdo de recibir lo que el hermano ha preparado para mí. Y tengo que ir con el corazón dispuesta, libre de prejuzgamientos. Recién les decía, no hay iglesia perfecta. Tampoco andemos juzgando al predicador. Ay, hoy habla este. Ay, hoy habla el otro. Miren, el abuelo de mi marido, ¿cómo se convirtió? En una noche de lluvia. No había nadie. Y él entró a robar. Y me cuenta, a robar porque era terrible. Y entró a robar de las ofrendas. Y en esa época había un mural de madera, pero se escuchaba todo lo que hablaba el predicador. Supuestamente el predicador no era el de los mejores, pero la palabra llegó a su corazón y se convirtió de tal manera que devolvió y fue un predicador muy reconocido en España, hasta llegó a estar en la cárcel por su fe en el Señor. Entonces, no somos quién nosotras para juzgar. Bien, sigamos. Ahora sí, viendo esto y habiendo puesto la base, vamos a aprender cómo decir que no. Yo no puedo, como decía Mónica, quiero decir que no, pero digo que sí. ¿Ah? Entonces, vamos a ver unas estrategias para tener en cuenta. Primero, no se trata de sacar ventaja. Tengamos cuidado con esto, de salir con la mía, con lo que yo quiero y ganarle a la otra o ganarle al otro. Se trata de que las dos o los grupos que estamos en juego, los dos ganemos. La mayoría sabemos cómo llegar a un sí. Lo que resulta difícil es decir no. Muchas veces no logramos decir que no cuando deseamos hacerlo o cuando deberíamos decir que no. O lo decimos de tal manera que herimos y destruimos la relación. O bien vamos al otro extremo y nos doblegamos ante exigencias inapropiadas y la injusticia, nos embarcamos en peleas destructivas en las cuales todos salimos perdiendo. El no es tan importante como el sí. Siempre ha sido importante saber decir no, pero quizás nunca ha sido tan importante como en esta época. Pero tomemos nota, lo esencial es cuidar la relación. Vamos a ver unas pautas. Cuando tenemos que decir que no, se suelen tomar tres caminos. Solemos ceder, decimos sí, cuando decimos que no, cedemos por miedo. El miedo nos embarga y es una falsa paz, porque esto va a volver y después va a explotar por otro lado. O atacamos, decimos no torpemente. Lo contrario de ceder es atacar. Y si cedemos como resultado del miedo, cuando atacamos, lo hacemos como producto de la ira. Y por último, la otra actitud que solemos tomar, que es la peor de todas, es evadir. Ni sí, ni no. Simplemente callamos. Pero esto que hace nos paraliza. Nos genera un resentimiento, el resentimiento genera una raíz de amargura y la raíz de amargura me genera un estancamiento. Estoy ahí. Y el cristiano, la cristiana, la mujer cristiana, no debe quedarse en el mismo lugar de cuando recibió a Cristo. Y en esto me tengo que examinar. ¿Cuál es mi ministerio en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me he arrimado a mi referente? ¿O yo quiero ser la líder y pasar a todos por alto?
sin haberle preguntado al Señor, ¿qué quiere para mí el Señor? No tenemos que quedarnos en el lugar que estamos. Dios tiene un plan para mi vida y ese plan es maravilloso. No está libre de dificultades, no está libre de obstáculos, pero sí es un plan en el cual Él lo hace a través mío y me da el poder, me da la sabiduría para realizarlo. ¿Cuál es la clave del no? El respeto. El respeto es cuando yo valoro lo que es la otra persona porque es hija de Dios. No implica esto que yo voy a simpatizar con lo que la otra piensa o desea, porque estamos por hacer todo lo contrario. La palabra respeto viene del latín, re, que significa nuevamente, y especere, que significa mirar. En otras palabras, respetar significa mirar 2 veces o mirar con atención a la persona que está luchando detrás de su conducta inaceptable o de su exigencia objetable. Siempre hay una lucha que está librando la otra persona. Entonces, solamente el lente espiritual me va a dar esa mirada para que yo pueda respetarla. El mayor obstáculo para que el no sea contundente no es el otro, por más difícil que sea. El mayor obstáculo soy yo misma, con nuestra tendencia muy humana a reaccionar. Es decir, a actuar por emoción, pero no con un propósito claro. Vamos a la otra pantalla. Dice Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. La ira enseguece. El miedo paraliza, la culpa debilita. Mateo 22, del 36 al 40 me dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Perdón, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti misma. Esta perspectiva que viene de Dios me reenfoca en una vida centrada en Cristo y con valores cristianos. Hoy el mundo me lleva a mirarme a mí, a ir a vivir sola, a actuar sola, a descuidar a mis padres, a no cuidar al anciano. Hoy te dicen anda y metelo en un geriátrico. No está mal que esté en un geriátrico, por supuesto. Hay situaciones que son excepcionales, pero ¿qué me está pidiendo Dios a mí? Tenemos que actuar siempre permaneciendo en Él. Prestemos atenciones a nuestros gestos y el tono en que decimos las cosas. Vamos a la otra placa, no sé si lo pueden hacer. Pautas cuando decimos no y tenemos resistencia de la otra parte. Primero es muy importante establecer una pausa antes de reaccionar de manera natural o impulsivamente. Tomemos un respiro, oremos. A veces el silencio es sano y poderle decir, lo lamento, pero este es un mal momento para hablar de esto. Vamos a hablar más tarde. Eso ayuda mucho. Otra, déjame pensarlo, lo hablamos mañana. Otra, tengo que orar y hablamos mañana. Otra, tengo que consultarlo con Dios o voy a hacer una llamada telefónica y te contesto. Ahora, ¿qué pasa cuando el comportamiento de la persona es hiriente y me ofende mucho? Entonces, respira hondo, ora. Dice la palabra de Dios que Nehemías, cuando estaba ante la presencia del rey, oraba, continuamente oraba. Bueno, nosotros podemos hacer lo mismo, orar, que el Señor te diga,
qué vas a hacer en ese momento. Y lo que puedes hacer, vamos a tomarnos un tiempito, así nos calmamos. 5 minutos de descanso, vamos a tomar un café, o discúlpame, necesito tomar un café. ¿O qué te parece si oramos juntas? Esto nunca falla. ¿Mm? Y otro recurso es decir, suficiente. Es una expresión muy poderosa, pero todo depende del tono como lo digo. Porque si yo lo digo con arrogancia, voy a perder. ¿Mm? Suficiente es una expresión que no juzga al otro, pero da a entender por el momento que es suficiente, que yo ya no lo puedo manejar. Y comunica un compromiso sin atacar. Por otro lado, la pregunta es la herramienta por excelencia. Antes de decir el no, preguntemos, preguntemos, preguntemos. Seamos preguntonas, pero preguntemos bien. ¿Ah? Sepamos que el no es una postura rígida, específica. Es una declaración de lo que no deseas. Pasa a la otra placa si puedes. Los intereses son los deseos. Al decir las carencias que tenemos, las aspiraciones, las preocupaciones que se ocultan detrás del no. Siempre detrás del no de la otra persona hay un interés. Entonces nosotros lo que tenemos que llegar a descubrir es cuál es ese interés. Pero ese interés lo vamos a descubrir en dependencia del Señor y si el Señor me lo quiere revelar. No andemos tampoco suponiendo ni indagando. Hablemos, comuniquémonos y aprendamos a escuchar sin prejuzgar. Lamentablemente, la mayoría de nosotras cuando estamos escuchando ya estamos pensando que vamos a contestar y hacemos mal, porque no hemos terminado de escuchar todo. Esto exige mucha atención y esto lo vamos a lograr con dependencia del Señor. Cuidar la manera de decir el no. Se trata de no lastimar al otro, de evitar un daño personal. Hay que proteger la relación. Lo importante son los vínculos. Todo no efectivo termina con una propuesta positiva. El error que solemos cometer nosotras cuando decimos no es dejar las cosas en ese punto y no avanzar y decir qué es lo que quiero. ¿Ah? No manifiesto realmente cuál es mi interés. Entonces, lo que hacemos es decir no, pero no manifestamos lo que sí haremos. Entonces, al responder al comportamiento del otro, manifestamos lo que no deseamos que haga, pero olvidamos decirle lo que sí queremos que haga. Entonces, abrí una puerta, tendé un puente, proponé un desenlace de mutuo respeto y comprender las etapas. No todo se resuelve en 5 minutos. Esto es un proceso que requiere una pausa, que requiere tiempo, que requiere que lo medite. Dale libertad para que la persona pueda asimilar y pueda entender qué es lo que vos estás queriendo o lo que Dios está queriendo y cómo lo van a construir o lo van a terminar, cómo va a ser el desenlace. ¿Cuál es en conclusión? El no eficaz traza una línea diferente y crea una nueva realidad que el otro debe respetar. Al principio puede ser difícil para el otro, más las mamás que tienen hijos pequeños. Los niños pequeños son tremendos porque son muy firmes, firmes y obstinados, pero es la oportunidad para que nosotras podamos explicarles y poderles decir por qué el no, y tener en cuenta y darles después una explicación de por qué le hemos dicho ese no.
No lo podemos dejar herido. Muchas veces actuamos con ira por el momento. Bueno, reconozcámoslo, vayamos ante nuestro hijo y pidámosle perdón. Las que tenemos hijas grandes ya, que ya han pasado la adolescencia, también el no es muy difícil y siempre crea un conflicto. Entonces yo tengo dos opciones: o me quedo cómoda y la dejo, total, ya tiene la palabra, que haga lo que quiera, Dios me va a pedir cuentas. Si Dios me ha puesto todavía en este lugar y ella está conmigo y ellos están conmigo, Dios me va a pedir cuentas. Pero es muy importante el diálogo, es muy importante mostrarles y que vean qué es lo que nosotros estamos o previniendo o marcando o afirmando, y escucharla a ellos también. Escucharlos a ellos también. Por lo tanto, la alternativa es orar en el poder del Espíritu y actuar con amor y con firmeza, de tal manera que la nueva realidad a crearse mediante el no sea la que nos enseñe y nos guíe a todos en lo que Dios quiere ante esta nueva situación. Permitir que el otro pase por el ciclo natural de la aceptación e intervenir solo cuando el Espíritu Santo te lo indique. Cuando el otro ha llegado a aceptar el no, es el momento de negociar a un acuerdo y avanzar a una relación más sana y efectiva. El objeto del proceso de decir que no es solo obtener un sí a través del no, sino es obtener la satisfacción de los intereses. Es decir, muchas veces ocurre cuando voy a una mediación que las partes, por el hecho de haberse mirado, de haberse podido escuchar, de haberse podido decir lo que quieran, ha logrado tender un puente entre ellas. No han llegado a un acuerdo, pero sí se ha comenzado un camino nuevo, que es tender un vínculo y fortalecer las relaciones entre ellos. Afuera de la mediación se han seguido comunicando, o sea, que esto permite generar un nuevo clima donde prima el cuidado de los vínculos y de la relación. El mejor acuerdo es cuando las dos partes salen ganando, pero no siempre es posible, es muy difícil esto. Entonces la clave es dejar la puerta abierta para que la otra persona no lo vea como una pérdida. Queda toda una vida donde nuestros caminos se van a cruzar nuevamente. Entonces hay que trazar un puente y hay que cultivar una relación sana y tenderle la mano a otro. Ahora, ¿por qué he elegido yo la historia de Ruth? Me impacta, porque ella pudo decir no. ¿Por qué pudo decir no, Ruth? Si puedes pasar la otra placa y ya termino. Porque su sabiduría venía de Dios. El libro de Santiago menciona 4 tipos de sabiduría, 4 fuentes de sabiduría. Estas 4 fuentes están totalmente rivalizando en mi mente. 3 son negativas y una es por excelencia. ¿Cuáles son las fuentes que no descienden de Dios? La terrenal, que viene de otras personas; la animal, que es la sensual, la del mundo, la que viene de nosotras mismas, la diabólica, que procede de los demonios. ¿Hay algún modo en que yo pueda saber y probar la fuente de sabiduría que está produciendo mi estilo de vida? Santiago dice que la prueba está en lo que produce, pero la sabiduría que viene de lo alto, la del Señor, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni
hipocresía. Nada de lo que hoy vemos en nuestra sociedad. Esto está en contraste con las otras fuentes, que dice, pero si tenéis celos amargos, qué fuerte que está esto, y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis a la verdad, y esto se da mucho entre nosotros, especialmente en los ministerios. Entonces dejemos de compararnos, dejemos de mirar al otro, nos vamos al cielo, donde Dios va a pasar por un tamiz mi obra, y me va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O me va a decir, no, esto ha sido hecho de manera terrenal, no sirve para nada. Dice que donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar que Dios me transforme. Romanos 12:2, la fuente de sabiduría por excelencia es el Señor, es Dios. ¿Cómo me va a transformar el Señor? Por la renovación de mi mente. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, llegamos a ser nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Y según Romanos 12:2, hay un proceso que prosigue nuestras vidas. Yo no me quedo solamente con la salvación. Dios me dio muchísimas herramientas, me dio dones, me dio una iglesia, me dio una familia espiritual. ¿Qué? ¿Yo me voy a quedar igual, estancada? ¿Qué me dice Dios? Que prosiga, transformados. Transformado está en presente continuo y tenemos el potencial para ese proceso que está en marcha. Efesios 4, del 17 al 23, dice que debemos ser transformadas no en la vanidad de nuestra mente. Y Santiago 3:15 dice que es en la mente donde Dios produce el cambio. Proverbios 23:7 dice que somos lo que pensamos, porque tal cual es el pensamiento en su corazón, tal es él. Ruth pudo decir no con eficacia. Me encanta porque ella, miren, Noemí cometió muchos errores, pero aún así Ruth no fue pusilánime, no se dejó doblegar. ¿Por qué? Porque ella tenía la sabiduría de lo alto, a pesar de que venía de un pueblo enemigo, tenía todo en contra. Orfa eligió el camino equivocado, se fue, se perdió lo mejor, pero Ruth actuó con ternura y con firmeza. No me ruegues que te deje. Y después actuó con resolución, porque tu pueblo será mi pueblo, en el versículo 18. Si seguimos leyendo el libro de Ruth, vamos a ir viendo cómo ella después toma la iniciativa y se va a trabajar. Es decir, no se queda solamente con eso. Ruth fue puesta en alto, Dios la bendijo. Dice el versículo 11 que Ruth fue reconocida en el capítulo 2, como una mujer virtuosa. Ahora pues, no temas, hija mía, le dice Boaz, su futuro marido. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Su conducta tuvo preeminencia sobre cualquier otra palabra. ¿Cómo llegó Ruth y Noemí a Belén? Llegaron con la cabeza baja. ¿Cómo fueron elevándose? Por el poder de Dios y por haber permitido que Dios obre en tu vida. ¿Hay algo en tu vida que Dios está sin poder restaurar? Dejáselo hacerlo, pero en dependencia con Él. Dios bendijo a Ruth y bendijo su entrega con un marido temeroso y con una herencia de cuya simiente nació nuestro Salvador. Eso lo dice el último capítulo del libro de Ruth. Mi querida, hemos venido aprendiendo durante estos meses acerca de la armadura de Dios. Hoy hemos analizado nuestra meta espiritual, ser como Cristo. Es un proceso que va formando
nuestro carácter cristiano buscando la sabiduría de lo alto. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestra mente, día tras día. Este proceso es un proceso donde me lleva a la santificación, pero no a la perfección, porque voy a ser perfecta cuando esté con Él, en su presencia, en dependencia continua. Este proceso me va a guiar a una conducta casta y respetuosa que me va a enseñar cómo hablar, cómo decir no con eficacia, sin herir, ejerciendo el dominio propio, no dejando que mis emociones me controlen, aprendiendo a controlarlas por el poder del Espíritu Santo en mi vida. Pero es tiempo de que yo obedezca lo que dice la palabra de Dios, poniendo en práctica. De lo contrario, voy a ser solamente como los títulos de tantos libros de autoayuda que hay. Una colega un día me dijo en un grupo de trabajo: estoy cansada de leer tantos libros de autoayuda porque no logro nada. Y claro, no lo vas a lograr porque no tienes el poder de Dios obrando en tu vida. Permanezcamos en Dios, como dice Juan 15, y Él va a permanecer en nosotros y nos va a dar su sabiduría en forma abundante y sin reproche, siempre y cuando yo se lo pido. Entonces hoy escoge a quién vas a seguir. Que Dios te bendiga.